Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor, gracias por el Señor Jesús, y nos congregamos en esta tarde para estudiar más acerca de tu palabra. Y en este libro de 1 de Corintios pedimos que nos ayudas a ver con claridad lo que hay para nuestras vidas, que no era solo para la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, sino para la iglesia del siglo XXI también. Abre nuestros corazones y haz que seamos obedientes a tu santa palabra y tu santa voluntad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, yo quería aclarar algo que quizás ni os disteis cuenta. En la hoja número 4, le he dado. En la hoja número 4, yo había hecho un comentario sobre el punto, la E, donde pone la vida en el Espíritu, y en el número 2, bajo la vida en el Espíritu, hay un apartado que es una deuda vivir conforme al Espíritu. Y yo hice un comentario que la deuda que tenemos no es solo para llevar el Evangelio al mundo, sino vivir el Evangelio personalmente, que junto con el testimonio que damos con la boca, viendo una vida cambiada, las dos cosas juntas ayudan a los incrédulos a llegar a Cristo. Nada de lo que dije es falso. Pero si leemos, vamos a volver ahí a Romanos 8 y el versículo 12. Romanos 8, 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Lo que quería quizás decir, añadir a eso, es que principalmente la deuda que tenemos no es para vivir para que el mundo sea salvo. La deuda que tenemos es porque Dios nos ha dado gracia para salvar nuestras almas. Nuestra deuda es a Él. Vivimos santamente porque Dios quiere que vivamos así. Si el mundo lo ve, perfecto. Es parte del plan de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si nos ven vivir como Dios manda, gloria a Dios, quizás tendrá su influencia, pero aunque nadie nos vea, hay que vivir como Dios manda, santamente. La deuda que tenemos es a Dios, no al mundo. Como la deuda que tenemos para llevar el Evangelio no es al mundo, es a Dios, porque Dios nos ha salvado y nos ha dado por su gracia ese don de la salvación. Solo quería aclarar ese punto brevemente. Y ahora quiero pasar a la hoja número 5. La última parte es el comienzo de 1 de Corintios. Ya hemos rellenado todos los huecos hasta el punto 2, 1 de Corintios, y vamos a mirar ahora el bosquejo global de 1 de Corintios. En general yo he puesto para la carta, la epístola, la falta de orden en la fe cristiana. La falta de orden en la fe cristiana. Eso no es un hueco, es simplemente el título de 1 de Corintios. Quizás no es cierto según otra perspectiva, pero es como quiero presentar el libro en esta clase. El bosquejo global de 1 de Corintios, la primera parte es divisiones. Ese primer hueco es la palabra divisiones. Y esas divisiones vemos en capítulos 1 al 4. Luego vemos en capítulos 5 y 6 la disciplina, porque se descubre un pecado grave. Ahora, cuidado con eso. Hay pecados graves y no graves. Todo pecado es grave. Es ofender a Dios. Dios es santo, es grave. Pero hay pecados que llevan más consecuencias, afectan más personas. Y estos pecados que se tratan aquí en 1 de Corintios capítulo 5 sobre todo, era muy grave porque afectaba tanto. Entonces tenían que disciplinar a esos hermanos.
El siguiente hueco es la palabra dificultades. Dificultades. Y quería llevaros ahí a capítulo 7 para que veamos algo interesante aquí en 1 de Corintios. Pablo está tratando ciertos temas. Leyendo toda la epístola nos damos cuenta que ellos habían escrito a Pablo con dudas, con preguntas. Y él dice en versículo 1 de 1 de Corintios 7, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno les sería al hombre no tocar mujer. Entonces el primer tema que va a tocar es la relación entre hombre y mujer. Y primer comentario, bueno es no tocar, que el hombre deje sus manos de la mujer. Ahora, yo lo tomo literalmente. Hay algunos que no, que están diciendo eso solo está hablando de la relación matrimonial, no tocarle íntimamente. Pues sinceramente os digo, si empiezas a tocar a una mujer un poquito y ella no resiste, normalmente el hombre intenta tocar más y ella no resiste y el hombre intenta tocar más y al final llegamos a esa relación íntima y creo que su consejo es literalmente, bueno es ni tocarla, ser santo, ser separado. Ser santo no es poner un halo y que la Iglesia Católica te declare, eres el siguiente santo. Es separarnos de lo que nos tienta. ¿Por qué entrar en una situación de tentación? Aléjate, no lo toques. Ahora, los dos besitos de decir buenos días, vale, eso es diferente, pero debe de ser ósculo santo, como Pablo va a acabar la epístola. Hay que saludarnos con ósculo santo, otra vez, hacerlo decentemente, no con un abrazo alargado de 10 minutos, ni en los labios, sino en la mejilla, y ni tocar la mejilla, es una seña, es un gesto de bienvenida, está bien si es santo, pero este consejo está contestando la pregunta, ¿es bueno tocar mujer o no? Bueno, exactamente lo que escribieron en su pregunta no sabemos, pero su consejo es no tocar, alejaros, quedaros separados, santos. Luego en capítulo 8, él sigue tratando temas. Como él dijo en 7:1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, aquí otra vez, en cuanto a, evidentemente, ellos también preguntaron sobre lo sacrificado a los ídolos. Ahora, hoy en día, ¿conocéis a alguien que sacrifica a ídolos? Literalmente, que matan un animal para sacrificar a un ídolo, para que gane el favor del Dios de ese ídolo. Normalmente no sabemos, pero existe. En todos los países, en mi país, en Estados Unidos de América, conocemos a un pastor cuya hija fue invitada a un sacrificio y ellos hicieron una encantación sobre ella y no sabemos seguro si ella fue endemoniada durante un periodo por haber asistido a esa reunión. En Estados Unidos de América, en una gran ciudad, hay bosques cerca. Se esconde la gente y hacen barbaridades. Y hay que abrir los ojos. Tampoco es solo, buenas tardes, tampoco es solo sacrificando animales a ídolos. Nosotros a veces nos sacrificamos a un ídolo del corazón. Yo puedo tener un ídolo de un coche. Es que tengo que tener. Hoy mismo estuvimos en Bilbao y vimos ¿cómo era? Un Mustang GT o no sé qué. Mi hijo dijo, papá, mira ese coche. A mí me da igual. Tengo mi Super Race Marbella aquí al lado con 306,000 kilómetros. Estoy contento. Pero yo podría tener en mi corazón un ardiente deseo de conseguir ese coche. Eso podría ser ídolo. Y yo podría sacrificar. ¿En qué sentido? Matar un animal, no. Pero, mi familia. Da igual si comen esta semana. Yo voy a sacrificar la comida de mi familia para que yo tenga mi coche. Es un sacrificio que no toma en cuenta el otro.
Y ahí es lo que Pablo está tratando. Cuando tú sacrificas a los ídolos, mira el efecto que tiene sobre otros que son débiles en su fe y no entienden que ese sacrificio no es nada. Ellos piensan que de verdad estás tú sacrificando a los ídolos. No comas esa carne que se vende después de los sacrificios. Otra vez, aléjate, apártate como de la mujer. Pues de los ídolos, apártate, déjalo para el bien de los demás. Luego, en capítulo 11, creo que es. No, vamos a hacer un salto al capítulo 16. Él trata otros temas que vamos a mirar, pero en general quería que nos demos cuenta que él está tratando temas, está tratando problemáticos. Y aquí en 16.1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, evidentemente tenían una pregunta. ¿Cómo vamos a dar ofrendas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto damos? Y Pablo aquí es curioso, él nos dice, dar el diezmo. Espero que sepamos que el diezmo es solo el comienzo. Dar el diezmo es un reconocimiento. Como en Israel, Dios me ha dado todo lo que tengo. Dios me pide la 10ª parte que demuestra que yo confío en Él, que puedo vivir de 90% y dejarle el 10%. Es una muestra de mi fe que Él va a suplir lo demás que me falta. Pero dar ofrendas es después del mínimo 10%. Y Pablo trata ese tema. Y en 2 de Corintios, que Dios mediante veremos la semana que viene, él habla de entregar todo nuestro ser. A Dios le interesa más nosotros que nuestro dinero. Y tú dices, amén, voy a guardar mi dinero entonces y le doy. Bueno, si tú le das a ti mismo, él llevará tu dinero contigo también. Y Pablo no se preocupa por el dinero. Dios es el dueño de todo el mundo y él no tiene ninguna preocupación. Entonces Pablo está tratando temas de que ellos habían escrito y querían las respuestas. Ahora, vamos a volver a capítulo 1. Como podéis ver en el bosquejo, después de tratar esas dificultades, toca la doctrina sobre la resurrección en capítulo 15 y da sus conclusiones en capítulo 16. Ahora, capítulo 1, donde empezamos a ver divisiones en la iglesia. Vamos a leer los versículos 4 al 9 para ver qué tipo de iglesia era esta iglesia en Corinto. 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay 4 frases que se destacan a mí allí. En versículo 5 dice, fuisteis enriquecidos en Él. Parece que esta iglesia fue rica en cuanto a dones espirituales. Tenían una riqueza, no les faltaba nada. Tenían riqueza espiritual. En versículo 7 dice, nada os falta en ningún don. Era una iglesia completa. Podían animar y edificar el uno al otro. Si tú tienes el don de discernimiento y ella tiene el don de sanidades y el uno complementa al otro, no faltaba nada en esta iglesia. En versículo 8, la meta era para que seáis irreprensibles. No eran irreprensibles completamente, porque vamos a tratar el tema de la fornicación en capítulo 5, pero tenían esa posibilidad, tenían esa meta
en su mente y querían ser irreprensibles. Y luego, versículo 9, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenían comunión con Él. Ahora, tú y yo mantenemos comunión íntima con nuestro Dios siempre. ¿O hay veces que pecamos? Pues, ¿quién no peca? Primero de Juan 1 trata el tema de si hemos pecado o no y cómo tratamos el pecado si entra después de ser salvos. Podemos perder, no la salvación. Creemos leyendo primero de Juan 1. Lo que se pierde es la comunión. Es como en el caso de un padre con sus hijos. Si esta tarde vuelvo a casa, dentro de 1 hora y pico, y llego y vamos a suponer que he dicho a mi hijo mayor, oye hijo, quiero que tú limpies este aparato aquí en el jardín antes que yo vuelva a casa. Y él tenía que haberlo hecho cuando no estaba oscuro. Se ha oscurecido. Él podría decir, oye, papá, está oscuro. ¿Cómo voy a limpiar ese aparato en el jardín? No puedo ver. Pues hijo, yo te dije al mediodía, házmelo antes que yo vuelva. Tenías desde las 12 hasta las 7 y algo cuando había luz. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Bueno, es que yo tenía estos deberes y no sé qué. Tenía que comer, tenía que hacer mis pesas, tenía mucho que hacer y lo tuyo, se me pasó el tiempo y es que no lo he hecho. ¿Qué ha perdido conmigo? ¿No es mi hijo? ¿Ha perdido su relación de hijo conmigo? No, pero ha perdido comunión. No estoy contento con él. En un sentido, aunque quizás no es pecado no limpiar el aparato, pero es pecado desobedecer al papá, ha perdido comunión. Ahora, ¿cómo se arregla esa rotura de comunión? Algunos padres todavía dan plas plas, algunos otros responden de otra manera, pero pierde. ¿Y cómo se restaura la comunión? El padre tiene que arrepentirse. Oye, hijo, lo siento, que te he dado un deber que no podías cumplir, lo siento. No, el padre no tiene la culpa. El hijo tiene que arrepentirse, reconocer que no ha cumplido su voluntad, pedir perdón y es restaurado si el padre es bueno. Espero que yo sea bueno y al arrepentirse, confesarlo y pedir perdón, yo le perdono. Entonces, la comunión se restaura cuando se pierde. No perdemos la salvación, perdemos la comunión. Dios no quiere que perdamos comunión. Él quiere tener esa relación íntima siempre, pero hay un remedio si perdemos esa comunión. Pero fueron ellos, según versículo 9, fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sabían lo que era tener esa relación. Pero ahora entramos en versículos 10 en adelante y vamos a leer versículos 10 al 13 para ver un problema que ya entra. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Evidentemente no y no. Cristo. Incluso algunos eran muy espirituales y dijeron, pues yo soy de Cristo. Pero incluso ellos tenían ese espíritu de división, de querer tener alguna preeminencia, de ser el mayor, el mejor. Y esa actitud, esa división que existía, Pablo lo tiene que corregir. Entonces, según el número 1 en mi bosquejo, hay que poner la palabra no. No debemos ser sectarios. Ahora, cuando hablamos de sectas, normalmente hablamos de otras religiones. Pero cuidado, podemos tener sectas en un sentido más limitado en una misma iglesia. Un grupito aquí, un grupito allí. A veces los jóvenes
Llegan a ser una secta dentro y ni hablan con los mayores y son como prepotentes en la... Cuidado, jóvenes, ¿no? La vida no gira alrededor de tu vida. Queremos animar y ayudar a los jóvenes, pero a todos. No vamos a formar grupitos en una iglesia porque eso causa división. El número 2 es también la palabra no. No debemos tener la sabiduría del mundo. Vamos a hacer un salto al versículo 18, porque Pablo deja el tema de divisiones y cambia a este tema de la sabiduría del mundo. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo te sientes cuando empiezas a hablar del Evangelio y se ríen de ti? Porque tú dices, pues yo creo en la creación del mundo en 6 días literales. ¿Sabes que hay pocos cristianos que todavía creen eso? Se han rendido al movimiento de la evolución y como todos los científicos supuestamente dicen, y dicen que es cierto ya, que la evolución es un hecho histórico. Y entonces los cristianos decimos, pues vale, ¿quién puede debatir contra los científicos? Entonces, vale, yo no sé explicarlo, pero seguramente Dios usó la evolución de alguna manera. Porque si yo digo que Dios creó todo en 6 días, ¿cómo se ríen de mí? Entonces yo no quiero esas risas, no quiero las burlas. Voy a decir que no sé. Espero que no digamos eso. Debemos quedarnos con la palabra de Dios. Yo creo que cuando Génesis habla del día y de la mañana y del día, era un día, está hablando del movimiento del sol, bueno, de la tierra sobre el sol, que no hay ninguna otra manera de entenderlo que un día de 24 horas como lo conocemos hoy. Ahora, eso es por fe, porque ni Moisés que lo escribió estaba presente. Dios lo reveló a Moisés, Moisés lo escribió, tú y yo y todos los de los últimos 2000 años lo han leído y lo hemos creído hasta el siglo XIX, con el Darwin, que inventó sus primeras ideas de la evolución y ahora todo el mundo lo cree y si no lo crees, eres un tonto. No eres un tonto, no lo he dicho en serio. Pero, ¿cómo vamos a responder al mundo? Esa es la sabiduría del mundo de hoy. Todo tenía que ser por la evolución, porque si no, ¿cómo lo explicas? Lo explico por fe. Para el mundo, locura. Como Pablo dice, la predicación, la palabra de la cruz es locura. Que un hombre puede morir en una cruz y salvarte. Ah, pues espera. Murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos al 3er día y está a la diestra de su Padre en el cielo y se ríen aún más. Pues, ¿qué más da? Lo creo. Porque el único pecado que condena a un hombre al infierno, a la condenación eterna, es no creer. No tienen que matar a nadie, no tienen que robar un banco, es no creer lo que Dios dice. Y lo más sencillo es creer lo que Dios dice, o sencillo es también, evidentemente, creer lo que dicen los evolucionistas. Ellos tampoco tienen pruebas. Nadie, ningún hombre, ellos mismos no ponen a un hombre en su escala de tiempo en los hace millones de años, supuestamente, que están ahí. Ellos mismos tienen, es curioso, que el primer hombre, como lo conocemos, es de miles de años atrás. Curioso, ¿no? Nosotros decimos hace 6000 años, quizás hasta 10, yo voy a ser generoso. Ellos mismos no ponen al hombre mucho más atrás en los millones de años. Entonces, ¿quién estaba allí para observar lo que ellos dicen ocurrió? Nadie. Entonces, ¿quién tiene fe también? Ellos. Sin embargo, dicen que somos locos. Estamos locos. Es locura. Pero recordemos en Romanos 1, mira conmigo otra vez. Sé que lo dimos la semana pasada, pero quiero recordar que toda la Biblia es una unidad. Y no podemos olvidar de Romanos cuando estamos estudiando 1 de Corintios.
Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, esa palabra de la cruz es locura, pero es también, ese es el Evangelio, es poder de Dios, es el único poder de Dios. No podemos abandonar, porque el mundo se ríe, se burla de nosotros, no podemos abandonar la palabra que les puede salvar. Tenemos que insistir con cariño, con paciencia, aguantando las burlas y seguir predicando la palabra de la cruz, aunque sea locura para ellos. Bueno, vamos a la siguiente hoja, la hoja número 6, y seguimos aquí en capítulo 2. No debemos tener la sabiduría de los hombres. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Para nuestras visitas os voy a decir algo. Este estudio no es versículo por versículo todo el libro de Primera de Corintios. Si fuese así, nos vemos hasta las 8 de la mañana, que no sería mal, pero no tenemos ese plan. Es un estudio de introducción al Nuevo Testamento. Es para saber globalmente detalles de cada capítulo que podemos tocar, y si hay preguntas después podemos entrar y hablar o con el pastor o conmigo o uno de los hermanos en algún otro momento. Aquí en capítulo 2 dice en versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, como tengo aquí en el bosquejo, no debemos tener la sabiduría de los hombres. Pero quería tomar un momento de ver la palabra en versículo 4, la palabra persuasivas. Palabras persuasivas. Palabras que pueden convencer a alguien simplemente porque tiene su propia lógica y yo soy un erudito, supuestamente hay que creerme porque soy así. No vamos a salvar a nadie por ser muy inteligente. Sin embargo, hay que persuadir en un sentido. Vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 5. Quizás alguno tiene este versículo memorizado. En 2 de Corintios 5, versículo 11, habla Pablo de persuadir a los hombres. Y no es una contradicción. Versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Con el conocimiento del temor del Señor, sabiendo que Dios va a juzgar al mundo. Yo tengo un llamado, porque Dios me ha salvado, quiero hacer lo que Él quiere que yo haga, y es ir a los hombres y hablarles la locura de la cruz y predicarles, y esa palabra es la que les persuade. Se tienen que persuadir, pero no son palabras persuasivas mías, es la palabra de la cruz, pero hay que persuadir. ¿Quién hace esa persuasión? ¿Quién les convence? No yo, el Espíritu Santo. Él habla a la conciencia. Mis palabras pueden llegar a sus oídos y el Espíritu puede tomar esas palabras y hacerles pensar, pero el Espíritu les tiene que convencer. Es otra vez con el Hijo. Oye, hijo mío, ¿me entiendes? Sí. Espera. ¿Me entiendes? Sí, papá. ¿Quién le persuade? Él tiene que recibir lo que tú has dicho. Él ha oído palabras. ¿Me has entendido? Sí. Pero ¿me has entendido? Sí, papá. Vamos a hacerlo.
esa persuasión, ¿de dónde viene? De Él mismo. Él responde a esa verdad. Y yo no puedo hacer esa obra. El Espíritu Santo hace esa obra. Gracias a Dios tenemos esa influencia en nuestra familia, normalmente más fácil que con alguien en la calle. Pero Dios puede. No perdamos la esperanza de que Dios puede persuadirles. Y hay una fase de la convicción que es persuadir a los hombres, pero no son nuestras palabras persuasivas que lo van a hacer. Bueno, al bosquejo vamos a seguir. Dice, debemos seguir. El siguiente hueco, el primer hueco en la hoja número 6, es la palabra seguir. Debemos seguir al Espíritu que proviene de Dios. Vamos a leer versículos 6 y 7 y 12 al 14. 6 y 7 de capítulo 2 dicen, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, hacemos un salto al versículo 12, porque allí empieza Dios a comentar de dónde viene esa sabiduría. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios, el Espíritu, toma las palabras de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que memoricemos versículos como Romanos 12 y 1. Para la semana que viene es 2 de Corintios 5, 17. Hay muchos versículos de la Biblia que son muy importantes. No es que ninguno no tenga importancia, pero hay versículos claves que cuando tú te encuentras con alguien, típicamente tienen esa pregunta. Y si sabes ese versículo, la palabra de Dios tiene un poder que tus palabras, mis palabras no tienen. Si tienes la posibilidad de llevar un Nuevo Testamento contigo o una Biblia entera contigo, mejor. Mi mujer, la semana pasada, pasó una hora con una mujer de nuestro pueblo que tiene 100 años. Fue con su Nuevo Testamento y en un momento dado mi mujer le dijo, oye, ¿te importa que te lea algo de la Biblia? Y la mujer dijo, pues bien. Y empezó a leer, creo que en Juan y en 1 de Juan 5, para hablar, porque ella, siendo católica, no tiene certeza, no sabe lo que va a pasar. Y está cerca, 100 años. Yo solía pensar que quisiera vivir más de 100 años y tengo con mis 55, ya estoy para estar con el Señor. No tengo que ni llegar a 70. Bueno, mi hijo de 9 años quiere que yo llegue por lo menos hasta que termine secundaria. Entonces me tocan 10 más o menos. Pero después, ¿por qué? ¿Por qué seguir aquí? Bueno, como Pablo, deseara yo morir y estar con el Señor. Pero de momento parece que es más importante quedarme hasta que Dios diga, ven conmigo, voy a quedar. Pero mi deseo no es seguir viviendo en este cuerpo de muerte que tengo las rodillas para operarme y déjalo. Pero Dios quiere hacer su trabajo a través de nosotros y Él quiere que sigamos al Espíritu que proviene de Dios, como pongo allí en el bosquejo. Bueno, volvamos al bosquejo y al capítulo 3, vamos. No debemos ser carnales. No debemos ser carnales. A mí no me gusta la idea de tener una opción de ser carnal. ¿Sabéis que hay creyente y hay incrédulo? Sería bueno que una vez salvos todos fuésemos santificados a 100% y que todos vivamos como Dios manda sin ningún fallo. Pero no es la realidad.
Nadie llega a ser perfecto hasta que veamos a Cristo cara a cara, según la Biblia. Pero mientras estamos andando por este camino de la vida, debemos ir apartándonos más y más para ser más y más como Cristo, para que en el día que muramos y le vemos, hay pocos cambios que quedan por hacer. Ese es lo ideal. Pero ¿qué de los hermanos? Y estos son hermanos. Lo que hemos leído en capítulo 1, no les falta ningún don, pero les falta madurez, les falta, no sé, un compromiso o algo les falta, y Pablo tiene que llamarles carnales. Hay cosas de la carne que les llama la atención, que no encuentran victoria y parece que siempre están cayendo en el mismo pecado, en los mismos fallos, la debilidad de la carne. Y hay un término bíblico que tenemos que aceptar, es un hermano carnal. Ahora, si Dios me habla por su Espíritu y me dice, oye, eso es pecado. Si estoy con deseo de robar algo, gracias a Dios no tengo esa tendencia, voy a la tienda y digo, a ver si puedo conseguirlo. Gracias a Dios, en mi caso no tengo esa debilidad, pero tengo otras debilidades. Y cuando tenga esa debilidad y el Espíritu Santo me habla y digo, no creo que he oído lo que he oído, y lo hago. Eso es carnalidad. Y después de hacerlo, el mismo Espíritu viene y dice, eso fue pecado. ¿Cómo respondo? El hermano carnal dice, no creo, me gustó mucho, voy a repetir. En vez de recibir esa voz, primero para frenarnos y no cometer el pecado, y después de cometerlo, decir, no quiero ese mensaje, voy a repetir el pecado. Eso es carnalidad. Vivir conforme a la carne. Mi carne me manda. Lo que me gusta, sea el oír las noticias, últimas noticias del barrio, el chismorreo, que también es pecado. La murmuración también es pecado. Participar en eso es tan fácil con el tiempo que hace. Sabes que esto ahora hace mal tiempo, según la gran mayoría. Mal tiempo. Lo que Dios nos manda es malo. Espera, no. La lluvia no es mala en sí. Es muy buena. Todo lo verde que veis viene porque hay lluvia en esta zona. Si queréis ver lo malo, si eso es la perspectiva que quieres, ir al sur, donde está todo marrón. Y eso es malo, pero está seco. Entonces, para ellos, ¿qué es malo? Cuando llueve allí, seguramente ellos también dicen, hace mal tiempo. Están esperando todo el año para lluvia y cuando llueve, mal tiempo. No tenemos, es que nos guiamos por la carne. Lo que nos hace sentir o no sentir en vez de lo que no cambia. Dios dice que esa actitud, ese pensamiento, esa acción es pecado. Entonces yo digo, amén Señor, guárdame, quiero andar en tus caminos. Eso es espiritual. Pero hay muchos, y creo que todos hemos sido carnales, podemos entender lo que Dios no quiere es que vivamos conforme a la carne, que sea nuestro hábito. Eso es ser un hermano carnal. Caer en pecado es malo, pero hay que confesarlo. Pero vivir en la carne es carnalidad. Así que aquí es la palabra, no debemos ser carnales, y lo que vamos a leer en versículos 1 al 4 y 11 en adelante. Versículo 1 de capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pero aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y mira esta lista de carnalidad, celos, contiendas y disensiones. No habla de adulterio, de fornicación, lo que solemos pensar como la carne.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de actitudes. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Mira, cuando un hermano cae en adulterio, ¿qué hacemos en la iglesia? Normalmente, una iglesia que es bíblica, disciplina. Espero seguir los pasos, ir a él personalmente, llevar a alguno contigo, entre los hermanos maduros, hablar con él, si no se arrepiente, vale, a la iglesia y le tratamos como un hermano que está viviendo en pecado, porque ha adulterado. ¿Cuándo es la última vez que has oído de la disciplina en una iglesia por disensión? Yo jamás. Tiene que ser algo muy serio, adulterio, porque ha robado un banco, ha matado a alguien, disciplina. Pero disensión, bueno, ¿quién sabe seguro que él ha causado la disensión? Si ha murmurado o no, todo el mundo lo sabe, pero no ejercemos disciplina sobre estos pecados. Sin embargo, estos son los pecados que Pablo menciona. Hay que tomarlo más en serio, lo que Dios dice aquí sobre la carnalidad. Ahora, saltamos al versículo 11, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahora, una pausa aquí. ¿Veis algo diferente entre esos materiales? Los primeros tres son preciosos. Oro, plata, piedras preciosas. Las últimas tres no tan preciosas. Madera, heno, hojarasca. ¿Qué valor tienen esos? Bueno, madera, hay mucha madera aquí que para construir una casa, un edificio, vale bastante la madera, pero se queman. Si viene fuego y hay oro, plata, piedras preciosas sobre esta mesa, y pones fuego, la mesa se consume, el oro, la plata y las piedras preciosas se pueden limpiar y mantienen su valor. Entonces Pablo está diciendo, mira, hay que construir con cosas preciosas, oro, plata, piedras preciosas, pero ¿qué pasa si tú has sido carnal y has construido con madera, heno y hojarasca? Un pastor que solíamos tener en nuestra iglesia en Estados Unidos, observó esto. ¿Sabéis de dónde sacan diamantes? De la tierra, y está entre piedras. ¿Y esas piedras de qué se forman? De carbón. ¿Y de dónde se saca carbón? ¿Dónde se origina carbón? Bueno, de plantas descompuestas que bajo presión llegan a ser piedras y de esas piedras se puede sacar un diamante. Entonces, hay esperanza. Es lo que él dijo y lo veo bien. Que si has construido con heno, hojarasca y madera y esos materiales han quedado en tierra y no tienen ningún valor, espera, con tiempo, bajo presión, bajo fuego quizás, puede todavía Dios sacar algo que tiene valor, un diamante. Entonces, no perdamos esperanza. Dios puede lo que Dios quiere. Y aunque hayas sembrado a la carne, Dios puede, si estamos en sus manos, si estamos bajo su mano de presión, que es cariñosa, podemos ser útiles para Él. No perdamos la esperanza. Sigamos leyendo ahí en versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otra vez, mira ahí. No perdemos la salvación, no perdemos el alma. Sufrimos pérdida. ¿Qué perdemos? La comunión. ¿Tú crees que a mi hijo le gusta cuando él no cumple
mi palabra. Yo le digo, haz ese trabajo, yo vuelvo a casa, no lo ha hecho. Cuando yo entro en la casa, ¿cuál es su actitud? Normalmente mis hijos, cuando he vuelto a la casa, están casi para abrir la puerta y ¡papá! Y me abrazan. Pero hay veces que están esperando un momento íntimo conmigo porque su mamá le ha dicho, espera hasta que vuelva tu papá. No ha dicho eso mucho, mi mujer ya aclara las cosas antes, pero ha habido veces que mis hijos no han venido abrazándome porque tienen miedo de que lo que voy a hacer, lo que voy a decir, porque han perdido esa comunión, han sufrido pérdida, temen lo que no deben de temer, temerme honrándome, vale, pero temer como que, ¿qué va a hacer? Dios no quiere esa relación en la familia y menos en su familia. Él quiere que mantengamos nuestra comunión y no sufrir pérdida. Pero, gracias a Dios, no perdemos ser hijos de Dios, sino la comunión con Él, así como por fuego. Bueno, vamos a volver al bosquejo número 6. Debemos ser ejemplares, capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 y 2, y ese hueco es la palabra fiel. La letra A, Dios busca fidelidad. Hermanos, quiero animaros. Esta obra, esta iglesia, ¿cuántos miembros hay ahora? ¿40, 50? 40, 50. ¿Os parece mucho? No. Mi iglesia en Estados Unidos tiene 1,200, 1,400 y no es muy grande. Hay otras obras en América que tienen 10,000, 20,000. No sé cómo un pastor puede guiar a 20,000 personas, pero hay iglesias así. Pero da igual. Dios no busca números, quiere fidelidad. Quiere que esta iglesia se quede abierta, que sea fiel a su palabra hasta que Él vuelva. Mi iglesia en Vera, mucho más pequeña que esta iglesia aquí. Pero hay veces que hermanos me invitan a predicar porque van a estar fuera un fin de semana y me dicen, oye hermano, ¿puedes venir y predicar por mí? Y les digo, pues no. Sí, pero ¿no puedes dejar a alguien a cargo del culto? No. ¿Por qué no? Porque no tengo a nadie. Sí, pues entonces venid, si no tienes a nadie. No entiendes. Estoy allí para alcanzar el pueblo. Vale, los que entran y son miembros de la iglesia, quiero edificarles, pero si no estoy, los del pueblo, si ese día aparecen y no estoy, igual no vuelven. Dios busca fidelidad y no es fácil ser fiel en una iglesia de 40 miembros. Pero gracias a Dios, Él puede ayudarnos. Versículos 1 y 2 de capítulo 4 dicen, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad es lo que Dios busca, no números, no prosperidad económica. Él quiere fidelidad personal en el espíritu. La letra B, de buena conciencia. En este momento tú podrías decir, yo tengo buena conciencia, conciencia limpia. ¿O has venido esta tarde con algún pecado no confesado? ¿Cuál es la solución? Al decir eso el Espíritu Santo te trae a la mente, es verdad, eso que hice, esa palabra dicha, pues yo mañana lo corregiré. ¿Por qué no hacerlo ahora? 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, cuando tengas conveniente o cuando vamos a tener la cena del Señor, hazlo ya. Y te encuentras limpio y Él puede volver a usarte y bendecirte. Versículo 4, Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Qué fuerte. Podría yo escribir, yo no tengo mala conciencia en nada.
tengo conciencia limpia. Él lo hizo en Hechos. Vamos a volver al libro de Hechos. Lo tengo apuntado ahí en Hechos 23:1 y 24:16, junto con los otros versículos ahí citados. Pero aquí en Hechos 23, mira el resultado cuando él dijo que tenía buena y limpia conciencia. Hechos 23, versículo 1, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Cómo puedes decir tú eso? ¡Pah! Dale una buena. Nadie puede decir eso. Seguramente el sumo sacerdote no podía, pero Pablo podía, porque tuvo el Espíritu Santo de Dios en él, que le convenció, que le guardó de pecar, y si pecó, él lo confesó y se restauró enseguida, y podía decir que yo vivo con buena conciencia. Es lo que Dios quiere, todo nuestro ser y una buena conciencia. Volviendo aquí a 1 Corintios 4, miremos en versículos 14 al 16. Debemos ser, como tengo ahí en el bosquejo, no sé si es una palabra en castellano o no, imitable, que nos pueden imitar, que nos pueden copiar nuestra forma de vivir. Versículos 14 al 16 de capítulo 4 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. No sé si os he dicho alguna vez, pero yo me enfadé con Pablo al leer esas palabras. Yo, tan maduro que era a mis 16 años. ¿Cómo un hombre puede decir, imítame a mí? Seguramente yo quisiera decir, imítame a mí. Él no, a mí sí. Qué orgullo de un chico de 10, pero me enfadé con él. ¿Cómo él puede? Vamos a ir a capítulo 11 y ver claramente cómo podía decir Pablo eso. 11:1, Pablo repite casi lo mismo, pero añade una frase importante. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En cuanto yo imito a Cristo, imítame a mí. En mi debilidad, en mi pecado, no, pero como yo imito a Cristo, imítame a mí. Ahora, tú y yo debemos seguir ese modelo y pasar de una generación a otra para que haya alguien que se puede copiar, que se puede imitar. Hay que ser imitable como Pablo. Bueno, vamos a pasar a capítulo 5, donde vemos la disciplina en la iglesia. Realmente son 2 capítulos donde hablan de este pecado realmente grave por sus consecuencias tan graves. En cuestiones morales, capítulo 5, vamos a leer versículos 1 al 6. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso fue como Pablo lo trataría si estuviera presente. Es su consejo de cómo tratar este pecado que había en la iglesia. Así que en el número 1, bajo letra B, disciplina en la iglesia, en cuestiones morales no debemos jactarnos, sino debemos quitar la perversidad de entre nosotros. Debemos quitar esa perversidad. Número 2, en cuestiones mundanas, en capítulo 6,
Vamos a ir a capítulo 6. En litigios, en asuntos legales. ¿Cómo vamos? Debemos ir ante un juzgado, debemos ir a un juez para que él decida nuestro caso. Si tenemos pleito contra otro o otro tiene contra nosotros, debemos ir a un juzgado, a un juez, para que decida cómo vamos a hacer la resolución. Versículo 1 de capítulo 6 dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La respuesta que Pablo espera es, por supuesto que no somos incapaces. Bueno, ahora que lo dices, debemos hacerlo nosotros. Pero ¿con qué actitud? Aquí en mis apuntes tengo, tanto litigios como licencias deben ser gobernadas por el principio que no somos nuestros, sino comprados por precio. Ese siguiente hueco es la palabra precio. Debemos considerar que yo no tengo derechos. Yo no tengo por qué insistir que la resolución tiene que favorecerme a mí y allá con él, que él tiene toda la culpa y yo soy el inocente. Miren en versículos 19 y 20 cómo acaba este capítulo. De estos dos versículos he sacado la palabra precio. Versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Vamos a confiar en Dios o no? ¿O yo tengo que entender todo y con mi lógica manipular la situación para que me salga bien a mí? ¿Dónde ha quedado nuestra fe? Bueno, yo puse mi fe en el Señor al principio, pero ahora tengo que hacerlo todo yo. Eso es carnalidad también. Si tengo que manipular yo las cosas, no estoy viviendo por fe. Y lo que no es por fe es pecado ante Dios. Ahora, seguimos con capítulo 7. Dificultades en la iglesia. Aquí, como veis, entre paréntesis, tengo capítulo 7, versículo 1, hasta capítulo 14, versículo 40. Es una gran parte de la epístola y no vamos a poder entrar en todos los detalles. Llevo, creo que casi un año predicando de 1 de Corintios en nuestra iglesia. Estoy en el mensaje número 46, creo, en capítulo 10. Seguramente llegaré a 75 mensajes. Hay tanto detalle. Esto es importante, pero el propósito de la clase no es entrar en los detalles. Si hay interés, en otro momento podemos hablar de los temas. Capítulo 7. En cuanto al matrimonio, hay que ser fieles hasta la muerte. Este capítulo, como vimos antes, es una respuesta a una pregunta de ellos. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero es muy amplio este tema. ¿Y qué pasa si la mujer es incrédula y el marido es creyente? O la mujer es creyente y el marido es incrédulo. ¿Qué? En ese caso, ¿tengo que quedarme casado? Pues Pablo dice, sí. Y si el incrédulo me deja, me divorcia y me quedo sola, ¿qué? Pues personalmente, y creo que esta iglesia sigue de esta opinión, que se queda sin casar y con la espera de volver a restaurar el matrimonio. Ahora, ¿y si se recasa la otra persona? Hay muchas complicaciones, pero según este pasaje, este capítulo, estoy con la opinión de que se queda sin casarse otra vez. Y si muere el otro, pues una vez muerto ya tienes libertad. Y eso se ve claramente en versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive.
Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Eso está claro. Un creyente debe de casarse con otro creyente. Bueno, gracias por venir y Dios os bendiga. Que volváis en algún otro momento. Esto tarda mucho, pero... Vale, si podéis volver el domingo, ya tenéis el horario y estaréis bienvenidos. Vale, muchas bendiciones. Vale, hasta luego. A ver, ¿dónde estoy? Hasta la muerte. Y Romanos, si queréis apuntar ahí, Romanos 7:2 también confirma que es hasta la muerte el matrimonio. Número 2, en cuanto a sacrificios a ídolos, nada, nunca, para no herir al hermano débil. Como vimos antes en la introducción, es importante respetar y cuidar bien del hermano débil, aun sabiendo que el ídolo no es nada realmente, según versículos 4 al 6 de capítulo 8. Número 3, en cuanto a derechos, ahora, entre comillas, ¿tenemos derechos cristianos? Como cristianos, ¿qué derechos tenemos? Últimamente, en los debates, en las elecciones, preelecciones en América, están hablando de los derechos de los lesbianos, los derechos de los negros, los derechos de... Y los únicos que no tienen derechos son los anglosajones, blancos, hombres. Yo no tengo ningún derecho. Todos los demás. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tengo todos los derechos porque tengo el poder. Vale, entiendo. Los marginados quieren establecer que tienen los mismos derechos de los que tienen poder, entonces insisten en sus derechos. Ahora, como cristianos, debemos insistir en algún derecho. Tenemos algunos derechos legales en el mundo. Yo tengo el derecho de votar. Personalmente voy a ejercer ese derecho. Igual el año que viene, Hillary me lo quita. Por ser hombre blanco anglosajón, igual me lo quita. No os riáis, ¿eh? Es posible. Los políticos hacen lo que quieren, inventan leyes como quieran. Entonces, hasta que pueda, voy a ejercer mis derechos. Pero como cristiano, puedo ir a la calle e insistir, yo soy cristiano, tenéis que permitirme predicar. Tú puedes decirlo todo lo que quieras, igual te echan en la cárcel. Tenías el derecho de decir la palabra, pero hay consecuencias. Entonces, al final, ¿cuál debe de ser nuestra actitud como cristiano en cuanto a los derechos? Vamos a mirar en capítulo 9, primero en versículos 1 al 5 y luego en 15. Y la palabra allí hay que llenar negar. En cuanto a derechos cristianos, hay que negarse a uno mismo. Versículos 1 al 5 dicen, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos, y mira lo que Pablo dice, derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No tenemos ese derecho? Y la respuesta que se espera es, pues claro que sí. Salto al versículo 15. Pero yo, de nada de esto, y él sigue hablando del tema de derechos, hasta el versículo 14. Pero yo, de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Yo me niego mis derechos, sé que los tengo, pero prefiero no aprovechar, no voy a aprovechar de ellos. Ahora, hacemos otro salto al versículo 20. ¿Qué debe de ser nuestra actitud en cuanto a ganar al mundo? He oído de muchos que de este pasaje sacan la conclusión, por ejemplo, que para ganar al mundo hay que hacerme
como los demás. Entonces, la música rock. Pues voy a montar una orquesta y tocar música rock porque al mundo le gusta y voy a hacerme rockero para ganar a los rockeros. Pues ¿hasta qué punto vamos a ir con eso? ¿Voy a hacerme borracho para ganar a los borrachos? Tú dices, hombre, eso no tiene ninguna lógica. Pues ¿qué diferencia hay entre hacerme borracho para ganar a los borrachos y hacerme rockero para ganar a los rockeros? Porque no puedes decir en la Biblia que la música rock es pecado, pero la borrachera sí es. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Pero no vamos a hablar de la música en esta tarde. Es un tema muy amplio, pero sabemos que hay diferencias en música. Y no hay que imitar al mundo. ¿Quién tenemos que imitar? A Pablo como él a Cristo. Quizás hay alguno que sinceramente diría, y creo que he oído las palabras, que Cristo, si él estuviera hoy aquí, estaría en los conciertos de música rock cristiano, disfrutando, animando a la gente en ello. Eso para mí es otro Cristo. No creo que él estaría contento con estar en ese ambiente. Mira la actitud de Pablo. Si Pablo de verdad está hablando de hacerse de todo para ganar a todos, ¿en qué sentido? Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, ¿vale? A los que están, ahora mira esta palabra, sujetos. Eso no es libertad para disfrutar de mi carne. Voy a sujetarme, voy a limitarme, voy a someterme. Eso es siempre perder derechos. No es ser licencioso para tener libertad. Sigamos leyendo versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Lo deja claro que no vamos a vivir sin leyes para ganar a los que están sin ley. Vale, quiero ganar a los incrédulos, pero siempre bajo ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Entonces, estamos sujetándonos, haciéndonos débiles, no buscando libertad y disfrutando y engrandeciéndonos, débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Su idea es siempre negarse. De nada de esto me aprovecho. Voy a hacerme sujeto, voy a hacerme débil para poder ganar a los del mundo. Entonces, si vas a tener esa actitud, por lo menos seguir a Pablo en su ejemplo y negarte cosas, no con libertinaje, disfrutando de lo que hay en el mundo. Número 4. En cuanto a principios cristianos, capítulo 10, hay que seguir o no seguir ciertos ejemplos. En mi iglesia estamos ahora mismo en este pasaje del versículo 1 al versículo 13 y en los primeros 5 versículos habla del ejemplo de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y que todos ellos salieron juntos, tenían todas las mismas ventajas. Sin embargo, sabemos que los de 20 para arriba todos murieron. Y el versículo 6 dice, mas estas cosas, ¿qué cosas? Su salida de Egipto, todo lo que les pasó, esos malos ejemplos que eran, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, y nos da, no sé si son 5 o 6, malos ejemplos de ellos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 5 ejemplos que no hay que seguir. Imitar a Pablo como él a Cristo, pero también fijarnos bien en los malos ejemplos y no seguirles a ellos.
Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay que seguir tanto buenos como malos ejemplos como principio cristiano. La letra A, ya hemos visto. La letra B, hay que evitar la idolatría. Versículo 14 otra vez vuelve a este tema que vimos en capítulo 8. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Otra vez, en nuestro tiempo parece que no tiene tanta importancia la idolatría, pero no pensemos que no tengamos idolatría en nuestro corazón. Se junta con la codicia en Colosenses 3, si me acuerdo bien. Y esa codicia está vinculado al amor al dinero. ¿Y qué es el amor al dinero? Raíz de todo maldad. Cuidado en no pensar que, bueno, la idolatría no me afecta. Está junto, muy cercano al amor al dinero, que todos tenemos seguramente una tentación. Igual no es tu debilidad más fuerte, pero ¿a quién no le gustaría tener 5 euros más cada 5 minutos? Cada mes, por lo menos, algo más nos vendría bien. Pero si tienes demasiado, mira la maldad que existe en el mundo de los más ricos. Las cosas que hacen, que dicen que, bueno, eso es normal, aprovechar de las personas porque tengo dinero y porque ellos pueden conseguir lo que ellos quieren porque tú estás dando tanto dinero. Un mundo de maldad, seguir esa idolatría. La letra C, hay que vivir de conciencia sin ser tropiezo. La palabra sin en ese hueco. Versículo 32 resume esta parte del capítulo 10. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Un breve comentario sobre ese versículo que no está en los apuntes, si queréis apuntar al lado. Fijaros que hay en ese versículo 3 grupos claros en la Biblia. Muchas personas quieren dividir la Biblia, bíblicamente quieren dividir, la humanidad entre cristianos, creyentes e incrédulos. Y solo tener esos dos grupos. Pero aquí tenemos 3 grupos. Judíos, gentiles y la iglesia. ¿Por qué lo destaco? Porque hay otros hermanos que toman el ejemplo de Israel. Estamos viendo el ejemplo de Israel en capítulo 10 y el mal ejemplo que ellos eran, y a veces ponen como más que paralelo, viendo su mal ejemplo y no seguirlo, viendo su buen ejemplo y seguirlo, que ponemos como equivalente la iglesia con Israel. Pero ¿qué da futuro para Israel, hermanos? Cuando Cristo vuelva y la iglesia es levantada y en el rapto vamos a las nubes, ¿quién se queda en la tierra? Los incrédulos, todos los incrédulos. Entre ellos, principalmente los judíos. Cristo va a hacer una obra especial en la tribulación, con Israel principalmente. Y como nación, vamos a ver que como nación Dios va a hacer una obra milagrosa para convertir a la nación casi de golpe a Cristo. No sabemos lo que va a hacer, pero parece que va a convencerles individualmente, pero en gran grupo a Cristo, porque Dios no ha dejado a su pueblo. Y decir que, bueno, por ejemplo, la circuncisión. Hay algunos que dicen que el bautismo hoy es igual que la circuncisión para Israel. Y entras en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Espera. Yo entro como un judío, cuando fue el chico circuncidado, fue llamado israelita. Aunque naciera de padres israelitas, si no fue circuncidado, no entró. Espera. Si eso es paralelo y es equivalente a la iglesia, ser bautizado, ¿cuándo me salva el Señor? ¿Cuando creo o cuando me bautizo? Y si creo y muero al día siguiente y el bautismo era el domingo y no me bauticé, ¿dónde estoy? ¿Salvo o no?
puede parecer que teológicamente estamos cortando muy fino, pero la conclusión es que si el bautismo nos salva, la fe no nos salva. Entonces, Israel es diferente que la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con los tipos y ejemplos, tomar los ejemplos en cuenta, pero no decir que somos Israel en el Nuevo Testamento. No somos Israel. Existe Israel ahora. Cristo va a hacer una obra especial entre ellos en la tribulación y en el milenio. Y como iglesia no somos Israel. Simplemente tenerlo en cuenta. Y seguramente algún día vas a encontrarte con algún argumento y vas a decir, ahí está, Roger estaba hablando de eso, no sé por qué, pero ahí está. Bueno, número 6, en cuanto a los dones espirituales, la palabra dones en ese hueco, capítulo 12. Pues espera, he saltado el 5, ¿no? Perdona, en cuanto al culto público del cristiano, debemos mantener el orden hecho por Dios. Vamos a mirar versículos 1 al 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuidado cuando te dicen que es machista la Biblia, es simplemente un orden. Alguien tiene que estar en la cabeza. A mi esposa le he oído decir muchas veces que ella prefiere que yo sea la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad. En su caso le cuesta tomar decisiones. A mí no me cuesta mucho tomar decisiones, pero me doy cuenta que si tomo una decisión, yo seré el responsable por las consecuencias. Ahora, igual algún hombre parece que le da igual y toma sus decisiones y no toma la responsabilidad, pero un día voy a dar cuentas a Dios por esas decisiones. Y mi esposa no. Ella dará cuenta a Dios por si ella fue obediente a las consecuencias de mis decisiones. Y como hombres, eso debe de afectarnos mucho. Y mujeres, debéis orar mucho por tu marido, porque si él va a tomar esa decisión, él tendrá que vivir con las consecuencias, pero tú también. Ora mucho por tu marido, porque es muy serio. Pero vamos a hablar también. Hombres, vamos a ser humildes, somos uno en Cristo y ellas tienen mucho que compartir y somos necios si cerramos el oído a ella y no, voy a hacer. Mucho cuidado, ella tiene buenos consejos. Te ha creído a ti que le has amado y se ha casado contigo y ahora le vas a rechazar todo lo que quiere decir. Cuidado, trabajamos juntos, pero es simplemente el orden que existe. La letra B, debemos comer de la cena del Señor como el Señor de la cena manda. ¿Cómo? Versículos 23 al 25, no vamos a leer todo lo que dice sobre la cena del Señor, lo sabemos bien cuando lo celebramos juntos. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y los detalles que da. Como el Señor manda. No voy a hacerlo a mi manera, voy a hacerlo como Él manda. Ahora, número 6, en cuanto a los dones espirituales. Vamos a leer algunos versículos, el versículo 1 y versículos 8 al 11. Versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Evidentemente está hablando de los dones espirituales. Ahora, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sencillamente pensamos, según este pasaje, que
El Espíritu da a cada uno por lo menos uno. Y también, como Él va a hablar de lenguas, tanto desde aquí hasta finales de capítulo 14, es curioso ver que lenguas e interpretación de lenguas casi siempre está al final de la lista. Y si miramos en el versículo 28, lo deja muy claro. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, y mira esta palabra, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. ¿Dónde están lenguas? Todavía no hemos llegado. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, etc. Mira versículo 31. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son? Lenguas. Parece que sí, en una iglesia pentecostal. No sé si Dios quería que no escuchasen el primer día ese enfoque, pero típicamente mi esposa era carismática antes de conocerme a mí, y Dios les sacó de ese movimiento. Sus padres vieron, leyendo la Biblia, que lo que estaban viendo en las iglesias no era conforme a la palabra de Dios y tenían que salir, típicamente porque no cumplían. Ahora, el propósito de este estudio no es ver todos los detalles, pero Dios dice claramente, hay algunos dones mejores, que es la predicación de la palabra principalmente, profecía. Lenguas pueden servir, pero mira en capítulo 14, versículo 19, es curioso, he hecho algunos cálculos aquí, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vale. 5 a 10,000 es igual que 1 a 2,000. Quedar conmigo. Si yo predico 4 veces en una semana, escuela dominical, la mañana, la tarde, el miércoles, y tomo 2 semanas de vacaciones, no predico nada, 50 semanas al año, 4 veces cada semana, 200 mensajes en un año. ¿Cuál es la proporción aquí? Lenguas a profecía, 1 a 2,000. Entonces, ¿cuántos años requieren para que yo predique y una vez alguien predique en lenguas? 10 años. Si predico 200 en un año, para llegar a 2,000, son 2,000 en 10 años. Entonces, vale, adelante, el que quiere predicar en lenguas. Está hablando de palabras aquí, pero es igual. Si es un mensaje de 40 minutos, te voy a dar 40 minutos para predicar en lenguas. Bueno, no lo voy a hacer, pero... Y no voy a descartar lenguas, ¿eh? He oído que Dios ha dado el don de lenguas en el siglo XX a algún misionero que fue a un país no sabiendo el idioma y predicó y le entendían la gente. Él no sabe si él hablaba su idioma o si ellos escuchaban en su lengua lo que él hablaba. No está seguro. ¿Y por qué creo eso? Mira en versículos 36 al final del capítulo 14. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo no voy a impedir que se hable en lenguas, pero como mucho, una vez cada 10 años, según Pablo dice allí. Entonces, los huecos aquí, número 6, dones espirituales. En cuanto al amor, sabemos todos, creo que bien, que capítulo 13 habla del amor. Número 8, en cuanto al don de lenguas, lo que hemos visto ahora brevemente. Y vamos a dejarlo allí para esta semana. Espera, voy a mirar el control, a ver si hay algún hueco que necesitáis. Como me equivoqué en el control anterior porque no tuvisteis los huecos hechos. El número 7 en mi control, creo que podéis conseguir del pasaje bíblico y no tienes que tener mis apuntes. Y el número 8,
Vamos a poner simplemente bajo la letra E, ofrendas en el número 1. Ofrendas. La letra E, conclusiones para la iglesia. Número 1, ofrendas. Con eso creo que podéis hacer el control número 3. Y vamos a dar comienzo la próxima vez allí con la letra D, capítulo 15. Es muy importante, no quiero volar tanto por ello. Y vamos a acabar con una palabra de oración. Gracias, Padre, por el tiempo que hemos tenido. Gracias por los visitas y pedimos que vengan otra vez a la iglesia el domingo y que crezcan y que aprendan lo que tu palabra dice. Parece que tienen buen espíritu y por eso te damos gracias y pido por los alumnos y por mí que seamos fieles a lo que tu palabra dice en el nombre de Cristo. Amén. Bueno.